Apatzingán, sin duda alguna, un municipio epicentro durante muchos, pero muchos años de lo que ha sido la violencia por parte del crimen organizado, vista a través de diferentes fenómenos. Hace unos pocos días se dio el caso de una explosión de una mina en donde los militares perdieron incluso extremidades, pero también está el fenómeno de los desplazamientos, el desplazamiento forzado, que es un tema que se ha invisibilizado en muchas ocasiones como consecuencia de la actividad de los grupos criminales. Se encuentra con nosotros un periodista que ustedes saben perfectamente que admiro y respeto muchísimo por su trabajo de investigación en la materia. Mi querido Falco Ernst, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, Falco, pues yo de entrada te preguntaría, para entrarle lleno a este tema por el cual te molestamos, el desplazamiento en Apatzingán, ¿de qué dimensión es el desplazamiento en este municipio y cuál sería, aunque parezca una obviedad, la razón por la cual la gente se está yendo? Mira, creo que es un fenómeno que subestimamos muchísimo todavía. Nos damos cuenta cuando hay episodios de desplazamiento forzado masivo, ¿no? Cuando de repente se desplazan 1,000, 2,000 personas de un golpe y ahí llama la atención mediática y ya no hay forma para los diferentes niveles de gobierno de esconder el fenómeno porque ya está a la luz de todos. Pero realmente lo que estamos viendo a raíz de las formas de control territorial que se han implementado por parte de los grupos criminales y sus aliados, como pues también en la política, sus aliados oficiales, es que hay muchos desplazamientos individuales que justamente no llaman la atención tanto. Entonces, si vemos eso, y las cifras oficiales a nivel como de México, donde ya estamos hablando de cientos de miles de desplazados, si añadimos a eso los que no se cuentan, llegamos a cifras mucho mayores. Pero el problema sigue siendo justamente que ahorita no hay un interés político de reconocer la dimensión de la crisis humanitaria que está viviendo Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, hasta Zacatecas y la lista sigue, ¿no? Entonces, allí creo que hay un problema que se remonta un poco a la narrativa que sucesivos presidentes y otros gobiernos han buscado esconder, que justamente es que hay una narrativa de que hay una tranquilidad, hay paz en México, y por eso pues no conviene políticamente reconocer el tema, pero sí es algo cotidiano que muchas poblaciones enfrentan, que viven bajo el control de facto de grupos armados en este país. Que le pega directamente a los que menos tienen, es decir, nuevamente los pobres son los que tienen que dejar. Uno se preguntaría, o más bien dicho, pensaría que sería más lógico que la gente con poder adquisitivo dejara estos lugares, pero termina siendo la gente con más pobreza la que tiene que irse. Sí, es como pues se integra de manera pues muy directa al patrón de victimización que vemos en México, ¿no? Que justamente que los que ponen los muertos, los desplazados, los desaparecidos, en su gran mayoría son los que menos poder político, menos poder económico tienen y por lo tanto que no gozan de la protección de las instituciones estatales. Y ya tenemos justamente el problema de nuevo, ¿no? Hasta como que son poblaciones que no necesariamente saben cómo hacer valer sus derechos frente al Estado. No hay una organización contundente todavía para cambiar eso, una voz fuerte para forzar a las instituciones estatales de garantizar sus derechos. Y los que sí saben cómo, los que tienen la forma de mover el Estado en su interés, no sufren tanto de esos patrones de desplazamiento justamente y pues se pueden quedar en una tranquilidad mayor en sus zonas de residencia y sus zonas de actividad económica. ¿Cómo llevan a cabo precisamente este tipo de desplazamiento de los grupos criminales? ¿Llegan agrediendo a la población? ¿Llegan despojándolos impunemente? ¿Llegan tratando de convencerlos? ¿Cuál es este patrón o este sistema que utilizan? Es algo bastante como complejo. También hay diferentes subformas de desplazamiento en la forma que se dan. Justamente una es que poblaciones huyen de enfrentamientos que se vienen venir, ¿no? Básicamente tú ya sabes, si vives en un rancho, por ejemplo, en el municipio de Apatzingán, ranchitos pequeños donde no hay presencia
protectora del Estado, si viene una ola de invasión, por ejemplo, de un grupo contrario al grupo local, y muchas poblaciones optan por huirse porque saben lo que está por venir. Entonces no se quieren quedar en el fuego cruzado, sacan los niños, sacan las mujeres, las poblaciones más vulnerables, porque ya hay una experiencia de cuando un grupo contrario se mete a cierta zona, hay agresiones a las poblaciones civiles. Si tú como grupo criminal quieres tomar una plaza de forma paramilitar y cementar tu control sobre esa plaza, muchas veces la lógica estratégica es de hacer una limpieza de gente que está de alguna forma ligada al otro grupo contrario, por enlaces familiares, enlaces sociales y enlaces económicos, porque pues por bien o por mal, muchas poblaciones locales no tienen otra que buscar trabajo en las economías informales de esas zonas, aunque sea trabajando para el jefe local, en el ganado, en sus huertas de limón, en esa zona, por ejemplo. Y si no haces esa limpieza, tienes un problema porque luego esas mismas poblaciones pueden pasar información sobre tus operativos, tus elementos, pues, tu infraestructura estratégica al otro grupo y se te complica pues, mantener la plaza. Entonces allí se da justamente esa lógica. Pero en general, lo que se ha visto muchísimo también, justamente en las últimas 2 décadas, realmente es una mutación de la forma de generar ingresos de los grupos criminales que se ha vuelto mucho más predatoria frente a poblaciones civiles, en el sentido de que extraen rentas, extraen ingresos mediante la extorsión. Entonces, de pequeños negocios, incluso de gente común y corriente que les cobran piso nada más por el derecho de vivir o transitar ciertas zonas, y ya muchas veces les elimina su supervivencia económica, su tranquilidad en sus zonas como de residencia, y también se ven forzados a huir, y ahí justamente se da ese fenómeno de pequeños pues, desplazamientos individuales en pequeños grupos familiares que tienen que huirse de esa forma cotidiana de extractivismo criminal en esas zonas. Y es algo que creo que en México se subestima muchísimo todavía. Se ha hablado mucho como razón de la migración que vemos de América Central, donde también hay formas extractivistas criminales muy predatorias, muy agresivas frente a las poblaciones civiles, frente a las comunidades, pero lo mismo está pasando en México. Entonces ahí también habría que pensar en las formas de cómo desenvolver, de cómo mitigar ese tipo de agresión criminal frente a las poblaciones civiles para prevenir que ese fenómeno de los desplazamientos forzados se vuelva algo más grande, más costoso todavía si no actuamos en este momento. Ahorita quiero preguntarte sobre este tema de la narrativa en torno a la paz precisamente, pero antes para que no se me vaya el hilo, este extractivismo criminal que mencionas, querido Falco, es difícil pensar que solamente sea de parte de los cárteles de la droga. Hay un vínculo con empresarios, con transnacionales, que a final de cuentas son los grandes ganones de estas inversiones millonarias cuando se involucran los recursos naturales. Sí, o sea, como siempre depende de dónde veas, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en la zona de Michoacán se ve mucho como el control territorial de los grupos armados más directo, se vincula mucho con lo que es la agricultura, el aguacate, el limón, la toronja, los berries, etcétera, etcétera. O sea, ya está como pues algo bastante abrumador que no se limita a una sola industria, pero también si cambias un poco la perspectiva geográfica, vas a la costa, michoacana, también de Colima y de Guerrero, obviamente hay mucha minería. Y allí sí tenemos justamente pues, un pues, cruce de intereses transnacionales, nacionales fuertes, de élites, extranjeros y mexicanos, que de alguna forma, tácitamente por lo menos colaboran con grupos criminales locales, pagan piso también, y los grupos criminales son los que hacen la chamba sucia, por decir así. Y eso se repite en otros estados, donde hay grandes inversiones en la minería, en el extractivismo frente a los recursos naturales, el agua, por ejemplo, en Chiapas, eso es un tema. Y ahorita lo que se está viendo también es mucha inversión en los proyectos
de infraestructura principales de este gobierno. Por ejemplo, en el tren se está construyendo entre la costa pacífica y del Golfo de México, donde también se está viendo este desplazamiento de poblaciones o la venta forzada de terrenos en la sombra de esas inversiones billonarias. Hemos hablado, yo recuerdo, desde Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, el propio Jesús Reina, que aún está en la cárcel, el caso de Silvano Aureoles, Bedoya. La misma narrativa, ¿son gerentes ya de estos intereses, Falco? ¿O por qué el gobierno, los gobiernos estatales, pues simple y llanamente parecen testigos, testigos mudos, cómplices, omisos en el mejor de los casos de toda esta operación que genera este desplazamiento? Porque como bien señala, son miles de personas tan solo en Apatzingán. Sí, pues creo que uno de los factores aquí es justamente que y es una continuidad, efectivamente, como tú ya mencionas, entre gobiernos estatales, pero también federales, que no se opta por una mayor acción porque eso puede generar mala prensa para ti. Entonces, termina la narrativa que estás haciendo bien tu chamba como gobernador, que efectivamente hay un aumento en la seguridad en el país. Entonces, te haces de la vista gorda para no tener que enfrentarte con los costos políticos en este sentido, hasta el momento en que te explote el tema y envías unos militares, envías la Guardia Nacional, pero siempre es reactivo, siempre es ad hoc y siempre es después de esos estallidos de crisis humanitarias visibles y no es en un plan preventivo. Y ahí está como la gran crítica, justamente, ¿no? Pero el otro gran factor es también si luego echas una mirada a cómo se vinculan esos grupos locales, como con un radio extractivo y de control territorial más local, con el proceso político, fue muy claro que hay negociaciones. Como esos grupos locales tienen con qué negociar, bloques de voto de sus zonas que pueden vender en el proceso político, que es algo que, por cierto, estamos viendo otra vez en nuestros estudios en Veracruz, en Michoacán, en otros estados, frente a las elecciones de 2024. Entonces, hay una continuidad preocupante de ese sentido y a través del financiamiento de campañas también. Entonces, hay una vinculación vertical de esos grupos más locales, los malos estereotípicos, con los que buscan el poder político de forma formal. Y ahí hay un problema porque una vez que tú ocupes un cargo, oficial que hayas ganado las elecciones con ayuda de terceros, por decirlo así, les debes favores y justamente ahí se da un ciclo vicioso de perpetuación de la impunidad, ¿no? Finalmente, querido Falco, y agradeciéndote siempre estos minutos, mencionamos al principio esta interesante charla, el costo político, el costo humano, más que el costo político, el costo humano. ¿Y qué entendemos por costo humano? ¿Cuáles son las consecuencias precisamente de que miles de personas sean desplazadas de esta manera? Insisto, personas de escasos recursos, muchos niños, muchas niñas. ¿Cuál es el costo al que se enfrenta el país como tal? Es dificilísimo empezar a calcular. Para empezar, si ves como las experiencias como individuales, como de esos niños, de esas familias que se ven forzadas a, bueno, a irse a otro lugar, buscar cosas de la supervivencia en otro lugar, creas experiencias de escasez en muchos sentidos y de violencia, de experiencia violenta en edades como muy, pues, de chamacos, de chavos, ¿no? Básicamente. Entonces ahí también se está creyendo otra vez una perpetuación posible, como de ese tipo de formas de violencia, porque si creces con eso, se vuelve hasta cierto grado normal y otra vez facilita la perpetuación más a largo plazo de este fenómeno globalmente hablando. El sufrimiento individual es enorme en esos casos, más ahora que muchos pues, siguen queriendo pues, buscar refugio en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, pero allí se está complicando mucho el tema también, obviamente, muy politizado el tema entre México y Estados Unidos y se está volviendo cada vez más difícil de buscar asilo, un lugar seguro en esos otros países justamente. Entonces ya no te quedan muchas opciones.
y a nivel estructural, a través de ese poder de los grupos criminales y sus aliados en la política y en empresas formales, que controlan de manera predatoria muchas economías a nivel local, impide ese crecimiento de una forma que podría justamente beneficiar a las comunidades que más necesitan ese tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es un freno grandísimo para el desarrollo social y económico para México. Y el problema aquí también, que esas formas de control territorial más predatorias se están viendo cada vez más en más zonas también. Entonces se está migrando a otros estados y se está volviendo un problema cada vez más difícil de resolver mientras que no tomemos acciones contundentes ya. Mi querido admirado Falk Ernest, gracias de verdad, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y profundizar en este tipo de temas que tienen que estar ahí sí o sí en la agenda. Muchísimas gracias, un gusto siempre.